El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar acerca de algo que es sumamente importante para la vida cristiana. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos ya están asqueados de hacer lo mismo, mal? Entonces Dios nos da enseñanza en su palabra para dejar de hacer las cosas mal y empezar a hacer las cosas bien. Pero para eso se necesita un corazón arrepentido. Un corazón sensible a la palabra y un corazón obediente. Si no hay esas cosas, no hay crecimiento, y entonces pasan los años en la vida cristiana y uno se aburre de lo mismo, pero no es problema de Dios, es problema del hombre. Vamos a ir entonces al Evangelio de Mateo capítulo 15, del verso 10 adelante. Dice, llamando junto a él a la multitud, a la muchedumbre, a toda esa gente que le seguía, les dijo: oigan y entiendan, porque la gente oye muchas veces, pero no entiende. Entonces, él está llamando la atención para oír con entendimiento. Oigan, dice él, y entiendan. No es lo que entra, lo que se introduce por la boca, lo que contamina, lo que infecta, lo que corrompe al hombre, sino lo que sale, lo que surge de la boca. Eso es lo que contamina, corrompe e infecta al hombre. Entonces, cuando escucharon todas estas palabras, se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron? Vociferaron, chillaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, arrancada, quiere decir. Déjenlos, abandónenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el pozo. Entonces, dice el verso 15, Pedro dijo a Jesús: explícanos, aclaranos esa parábola o la parábola. Y Jesús le dijo: ¿qué? ¿También ustedes le falta entendimiento? ¿Le falta mollera, cerebro? ¿No entienden? ¿No piensan? ¿No razonan? Que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego se elimina. Pero lo que sale de la boca procede del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Mateo 15, versos 7 al 9 dice: hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios, con la boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos, normas, mandatos de hombres. ¿Es clara la palabra? Es clara la palabra. Ahora, ¿qué huella dejamos cuando caminamos?
¿Se ha fijado alguna vez que cuando entra al baño mojado, deja el piso sucio? Y aparentemente las chinelas no estaban sucias. Cada cristiano debería fijarse cuál es la estela que deja tras sí, para que otros lo puedan seguir, para que otros puedan crecer espiritualmente sin confundirse, porque también nosotros hemos caminado en las huellas que dejó Cristo. No todo el que dice cristiano, cristiano es cristiano. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Hay que oír y obedecer. Entonces, tenemos que dejar huella. Pasa lo mismo con las leyes del país. Las nuevas generaciones heredarán leyes perversas, porque esa es la herencia que les estamos dejando como nación. De igual manera, debemos pensar qué herencia le estamos dejando a la nueva generación de cristianos. Por eso es que necesitamos ser transformados de adentro hacia afuera. Muchas personas dudan de su conversión porque nunca se les ha enseñado lo que significa una verdadera conversión. Y como no están seguros, no tienen la confianza de abordar sus problemas, no están seguros de tener siquiera el poder para vencerlos. ¿Quién es el que tiene a las personas en confusión? El mismo diablo es el autor de la confusión. ¿Qué es confusión? Confusión es la acción y efecto de confundir, perturbar los ánimos, hacer equivocarse y tener el ánimo turbado, aturdido, desconcertado. Entonces, ya sabemos que el diablo tergiversa los principios bíblicos para que el cristiano no se aperciba de la realidad de lo que Dios desea. Porque nuestra mente entenebrecida y nuestros propios razonamientos nos llevan a levantar argumentos en contra de la obediencia de Cristo. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es un verdadero creyente? ¿El que asiste a la iglesia? ¿El que es bautizado en agua? ¿El que profesa a Cristo? Eso lo vamos a ver hoy. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Un cristiano entonces es uno que tiene el Espíritu Santo guiándole. Romanos 8:9 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de simple. Si tenemos el Espíritu de Dios, somos cristianos. Si no, no. O sea, que un verdadero convertido tiene el Espíritu Santo en su vida. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo en su vida, es un cristiano. O sea, ¿lo tiene o no lo tiene? Lo tiene, es cristiano. No lo tiene, no es cristiano. No es de él, dice. Y todos aquellos que están verdaderamente convertidos tienen el Espíritu Santo en ellos. Dios desea
un cambio completo en un creyente. 2, desea una disposición de obedecer. Y 3, desea una transformación continua. ¿Qué es un cambio completo? Efesios capítulo 4, versos del 17 al 21. Esto pues digo, decía Pablo, y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros. ¿Cuáles son los otros? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Que ya no anden como los otros, porque los otros andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué andan en la vanidad de su mente? Porque tienen el entendimiento entenebrecidos. Porque son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea que viven así porque son ignorantes. Por la dureza de su corazón. Viven así porque además de ser ignorantes, ¿qué son? Duros de corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, o sea que además son insensibles, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así sobre Cristo. Si en verdad le han oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, no hay otra manera de encarar la renovación de un cristiano sin una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio. Dios no tolera medias tintas. No tolera actitudes tibias en sus hijos. Porque una verdadera metamorfosis manifestará lo que somos. El mismo apóstol Pablo nos habla de renovar el entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Está hablándole a los cristianos. Por lo tanto, hermanos, les dice. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que eso es un culto inteligente. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense como por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben, ¿qué van a comprobar? ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Entonces, esta transformación es una renovación del entendimiento. Y esto no puede ocurrir sin la intervención del Espíritu Santo, quien nos da el poder de avanzar en el crecimiento en el Señor. Efesios capítulo 4, verso 18 adelante. Es el mismo Pablo en otra versión. Esto pues digo, esto pues expreso, señalo, requiero, solicito en el Señor, que ya no anden, que ya no caminen como los otros gentiles que andan en la vanidad, en la presunción de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecidos, son ajenos, extraños de la vida de Dios por la ignorancia, el atraso que en ellos hay, por la dureza, la callosidad de su corazón. Estos, después que perdieron, desperdiciaron toda sensibilidad, todo sentimiento, se entregaron al libertinaje, a la indecencia, para cometer con avidez, con hambre, toda clase de impureza, perversión, corrupción. Cuando se habla de la mente,
se está hablando de la facultad que tiene el individuo para pensar. Y eso tiene que ver con las actitudes y actividades orales de una persona. Por eso dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, pero lo que sale de la boca sí contamina, porque ¿de dónde sale? Del corazón, de los pensamientos, de los sentimientos. Y eso es lo que es verdaderamente la persona. Si la mente de una persona está controlada por el Espíritu Santo, esa persona va a tener una actitud correcta hacia Dios y una actitud correcta hacia el prójimo. Pero si esa persona está controlada por la carne, entonces la actitud de ese individuo será totalmente contraria a las leyes de Dios. Romanos capítulo 8 del verso 5 al 7 dice así: los que son de la carne piensan, cavilan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse, el entretenerse, el agradarse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, agradarse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, las intenciones, los propósitos de la carne son enemistad, odio, antipatía contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El cristiano tiene que luchar, tiene que combatir, tiene que batallar para trasladar su mente a una renovación, a una reforma, a una transformación. Y esto es continuo, incesante, perenne, porque hay que obligar a la mente a obedecer a Dios. Es por eso que la Escritura dice que la palabra de Dios es agua. Con esa agua de la palabra se lava la mente. El cristiano debe vivir en oposición a la mente carnal, al pensamiento carnal, a los deseos carnales. Y entonces, día a día, debe lavar su mente con la lectura de la palabra. El cristiano se opone a lo carnal. Y también día a día la carne irá gobernando menos nuestra vida. ¿Cuántos tienen computadora? Cuando se descarga la batería, ¿se la puede usar? No. Entonces hay que conectarla a la corriente para poder usarla. Lo mismo pasa con la vida del creyente. Si no está conectado a la corriente del Espíritu, no podrá Dios usarlos. El inicio de esta transformación comienza con un cambio genuino, legítimo y efectivo. ¿Y cómo se logra? Siguiendo las enseñanzas de la palabra, poniendo en práctica las demandas de Dios. Este cambio envuelve un despojo del viejo hombre que está viciado. Viciado no había sido vicioso. Viciado había sido maloliente, fétido, nauseabundo, hediondo, apestoso. O sea que el viejo hombre, el que éramos, ese viejo es hediondo, maloliente, nauseabundo, apestoso. Quiere decir que vivir en la carne trae un mal olor a la vida de un hombre, porque la carne huele mal. ¿Por qué huele mal? Porque se descompone. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada, a la anterior manera de vivir, dice Pablo, despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado, maloliente, fétido, nauseabundo, hediondo, apestoso. ¿Por qué?
porque está acorde conforme a los deseos, a los apetitos engañosos, a los apetitos mentirosos. Y esta es una tarea bien difícil, es una tarea espinosa, es una tarea comprometida, porque es un trabajo de desintoxicación. ¿Qué se hace cuando un drogadicto colapsa? Lo llevan al hospital y comienza ¿la qué? La desintoxicación. Y esa desintoxicación no se logra leyendo y oyendo la palabra de Dios solamente. Si yo leo, ¿verdad que leen? Pero si leen así, M-A, ma, P-A, pa, ma, pa, no van a ir a ningún lado. Esto quiero que lo entiendan. Sino que tenemos que hacer un trabajo arduo, difícil, con nuestra voluntad, en el poder del Espíritu. Por eso dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo será para ustedes un ayudador permanente. O sea que esta experiencia es una experiencia por la cual todo vencedor, todo triunfador pasa, según Mateo 26, 26. Mientras comían, dice, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, Dios nos toma o Dios te toma, después te bendice, después te parte y después te reparte. Todos los triunfadores pasan por este proceso. No es yo no quiero. Bien, estás aplazada, nunca vas a ser una triunfadora. Nunca vas a ser un triunfador. Porque este es el proceso. Mientras comían, ¿qué hizo el Señor? Tomó Jesús el pan. Lo bendijo. Lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman y esto es mi cuerpo. Entonces, todo aquel que ha triunfado en Cristo puede decir, como dijo Pablo al despedirse de Timoteo, he peleado, he luchado, he combatido la buena batalla, he acabado, he terminado la carrera, he guardado como tesoro la fe. Por lo demás, me está guardada, reservada la corona de justicia, la cual me dará, me proveerá el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que tenemos que esforzarnos más, porque esta transformación no se efectúa solo con orar y leer la Biblia. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad para el cambio, renovando, remozando, reorganizando nuestra mente y tratando de glorificar a Dios en todo. Por eso es que la renovación que Dios desea implica también una disposición de obedecer. Entonces, el creyente transformado contrasta con el mundo. Y Dios quiere de nosotros una obediencia incondicional. Pues vemos 3 mandatos en estos versículos. El primero, despojarse. El segundo, renovarse. Y el tercero, vestirse. Despójense, renóvense y vístanse. ¿Qué es despojarse? Despojarse es privar, quitar con violencia algo con lo cual se gozaba o se goza. Se goza y se tiene. Es desnudarse con violencia. ¿Qué es renovarse? Es hacer que una cosa
esté como si fuera nueva. Restablecer una relación o una cosa que se había interrumpido es cambiar o sustituir algo viejo por nuevo. 3. ¿Qué es vestirse? Es ponerse un vestido para cubrir el cuerpo. Estos verbos son mandamientos, son decretos, son órdenes, son edictos, son leyes. Y nos enseñan que Dios quiere que experimentemos la transformación con una actitud de obediencia. Porque si aplicamos estos mandamientos imperativos y exigentes, podremos lograr percatarnos y entender que Dios quiere realmente lo mejor para nosotros. Porque todas las cosas que Él quiere que nos quitemos son de la carne. Y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nos despojamos del viejo hombre, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, entonces nuestro testimonio será claro, despejado, y las huellas que dejemos atrás serán también claras y comprensibles para los que nos siguen. Y nuestro ánimo será consciente y seguro para aquellos en quienes nos hemos de reproducir. Efesios capítulo 4, del 25 adelante. Por lo cual, desechando, alejando, retirando la mentira. ¿Quién cree en un líder mentiroso? Nadie. Hablen, conversen, dialoguen con la verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. El error de muchos es pensar que la transformación en espíritu es de dejar de hacer estas cosas que leímos. Pero estamos viendo que la transformación espiritual va más allá de dejar de hacer. O sea que una vez que dejas de hacer estas cosas, tienes que comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Cuando un creyente hace lo que se le prohíbe y también hace lo que se le demanda, será un cristiano que llevará un gozo genuino en su corazón, tendrá brillo en las pupilas y mantendrá una relación hermosa y fortalecida con el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4, verso 31 adelante. Quítese de ustedes toda amargura, angustia, enojo, ira, disgusto, gritería, maledicencia, calumnia, falsedad y toda malicia, malignidad. Antes, verso 32, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Todos debemos saber que para lograr esta bendición debemos tener el hábito de la lectura diaria de la palabra, buscando ¿qué? La voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que volvamos a nuestro origen, de donde venimos, a buscar el reino para hallar el descanso de nuestras almas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.